Recibo un cordial saludo, doctora. En esta oportunidad vamos a analizar lo que es el tema de coautoría y autoría dentro de la casación número 173-2018 Puno, en relación a la participación de Walter Adubiri en actos violentos en la ciudad de Puno. Para esto hablaremos, voy a citar a Francisco Muñoz en cuanto a la coautoría, ya que es una acción en conjunto de un delito donde distintas personas forman parte, ya sea directa o indirectamente. En cuanto a la autoría mediata, según Binding nos dice que es una manera de expresarse desafortunada, porque el autor mediato exige lógicamente al autor inmediato por el instrumento humano inculpable que es apto para la autoría delictiva. Doy el pase a mi siguiente compañera. Bien, continuando con la explicación, con la exposición ahora les voy a explicar sobre la categoría en materia de análisis por el colegiado. El colegiado superior afirmó que hubo un error en el título de imputación formulado contra Adubiri y Calizaya, razón por la que se confirmó la desvinculación que se realizó en la sentencia de primera instancia, pero no fundamentó ni identificó el supuesto error. Por otro lado, la investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno emitió el auto de enjuiciamiento contra Walter Adubiri Calizaya y otros a título de coautores de la presente comisión con los siguientes delitos. Entre ellos encontramos el delito contra el patrimonio en la modalidad agravada de extorsión, y también contra la tranquilidad pública, contra la paz pública en la modalidad de disturbios. Por otro lado, el representante del despacho de la decisión temprana de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno formuló un requerimiento mixto y en uno de esos extremos acusó a Walter Adubiri Calizaya como coautor de la presunta comisión de los delitos mencionados. Concluidos los debates orales, los integrantes del juzgado penal colegiado de Puno, por mayoría con los votos de los jueces Istaña, Ponce y Calizaya Coila, expidieron la sentencia de la primera instancia en cuya la desvinculación del aumento de emitir sentencia. Consignaron los fundamentos por los que variativa al de autoridad mediata por dominio de la voluntad mediante organización. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Sí, en cuanto a este recurso de casación, lo que se busca determinar es si la desvinculación del título de intervención delictiva afectó la garantía de defensa procesal del imputado y si la fundamentación debida de la autoría mediata fue completa o suficiente desde la garantía de motivación. Por tanto, es en esta casación que no se logra resolver en sí cuál es el título que le corresponde a Walter Adubiri. No se le señala como autor ni como coautor. Únicamente declara fundado el recurso de casación por inobservancia de precepto procesal y vulneración de la garantía de motivación. Por tanto, solicita que se realice un nuevo juzgamiento de primera instancia. Para ello se deberán remitir las actuaciones al Tribunal Superior. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Bien, siguiendo con la exposición hablaremos sobre la coautoría, que es parte de un plan delictivo desarrollado entre varios actores. Como requisitos de la coautoría tenemos la decisión conjunta. Esto se da entre los involucrados, que hay una decisión conjunta para cometer un delito, la contribución específica, que es la contribución individual de cada autor, y la participación en la fase de implementación. Esto quiere decir que al participar en la implementación se demuestra una apropiación parcial del evento. La aplicación de la coautoría se produce cuando muchas personas se ponen de acuerdo al cometer un delito. En los tipos de coautoría tenemos la coautoría sucesiva, que consiste en que una persona que interviene en una acción inicia su acto como progenitor único de otro sujeto. Tenemos la coautoría alternativa, que esto se define como un acuerdo de voluntad en el que se establece que la acción no se realiza por un solo sujeto determinado. Y también tenemos la coautoría aditiva, que ocurre cuando varias personas, después de una decisión conjunta, toman una acción ejecutiva al mismo tiempo. Le paso la voz a mi siguiente compañero.
Seguidamente hablaré sobre la autoría mediata, que es aquella en que el autor no llega a realizar directamente ni personalmente el delito. El autor sirve de otra persona y generalmente no responde penalmente, quien al final de cuentas realiza el hecho típico. O asimismo, sobre la aparición de la autoría mediata, primero tenemos el dominio por error, que según el cual el autor mediato domina la voluntad del ejecutor a través del engaño sobre las circunstancias reales del hecho o que éste realizaba. El segundo, que es por el dominio de coacción, que según el cual el hombre de atrás conducía la voluntad del ejecutor empleando la amenaza o intimidación de un mal inminente y que grave a esta en sus facultades de realizar. En este caso es el instrumento y no es reprochable porque no tiene la capacidad de autodominarse, es decir, que él comprende el hecho está mal, pero no puede actuar de acuerdo a esa comprensión debido a una coacción que sufre porque el hombre de atrás, quien en realidad es el autor mediato. Y tercero, que es la autoría mediata por dominio de voluntad en aparatos de poder organizados, que es la cual se basa en el dominio de organización. Esta forma de autoría mediata es más compleja, ya que requiere que se cumpla una serie de elementos para sancionar a una persona y como autor mediato. Seguidamente le paso a mi compañero. Siguiendo con la posición del grupo es titular la participación de Walter Adubiri como coautor no ejecutivo. Esto en situación que traemos a colación el expediente número 00682-2011-1, en el cual analizaremos y acreditaremos los hechos planteados. Para hablar de coautoría debemos de plantear la existencia de varios autores, la unión de las voluntades de un acuerdo común y la división de funciones, en el cual en los hechos ocurridos anterior al 2 de marzo, donde Walter Adubiri y diferentes dirigentes se reunían, en el cual todos se titulaban de ser antimineros, no aceptaban la existencia de la minería Santana en Desaguadero. Como consecuencia de estas reuniones, el 25 de abril del 2011, se forma el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur 1, en el cual los dirigentes Rufino Machaca, Gilbert Chura, Patricio Yacutipa y entre otros, que vamos a llamarles autores, escogen como presidente a Walter Adubiri. En ese sentido, nosotros consideramos que Walter Adubiri cumple el rol y función de ser organizativo y de ser un personaje administrativo. En las situaciones constituyentes a los hechos violentos ocurridos en la ciudad del Puno, es que a través de una reunión entre los dirigentes y Walter Adubiri se ha decidido agravar las situaciones del paro. En tal situación tenemos el video 13-2011-483 de la Mesa de Diálogo de la Minería, donde Walter Adubiri preside la organización como presidente, y en el cual, al no haber una conclusión de las pretensiones, momentos después se pasa se agudiza la protesta. Ok, para Manuel Conde no solamente basta con definir la existencia de coautoría, sino el tipo de coautoría que tuvo. Define como una coautoría ejecutiva a la participación directa de los autores en el delito y a la coautoría no ejecutiva con la participación indirecta de los autores. En ese sentido, Walter Adubiri no tuvo una participación directa de los hechos violentos, porque él tenía el dominio de ser organizador y activista, por lo que le titulamos el título de coautor no ejecutivo. Eso sería todo. Muchas gracias.